El jardín secreto de Frances Hodgson Burnett. Capítulo 1. No ha quedado nadie. Cuando Mary Lennox se fue a vivir con su tío a Misselthwaite Manor, todos decían que era una niña de aspecto muy desagradable, y era cierto. Su cuerpo era pequeño y flaco. En su rostro se reflejaba siempre una expresión amarga. Su pelo, de un color amarillo, era fino y escaso, y el color de su piel era cetrino. Esto se debía a que había nacido en la India, en donde, por una razón u otra, enfermaba constantemente. Su padre era empleado del gobierno inglés y sus obligaciones eran innumerables. Su madre, una mujer de extraordinaria belleza, solo vivía para asistir a las más alegres fiestas. Ella no quería tener una niña, por eso cuando Mary nació, la entregó al cuidado de una aya y le dio a entender que, para satisfacer los deseos de la Mam Shahid, debía mantenerla alejada de su presencia. Así, esta niña feucha e irritable nunca había estado cerca de su madre. Ella solo recordaba ver a su alrededor las caras morenas de los sirvientes hindúes que, para no molestar a la Mam Shahid, daban a la niña todo lo que deseara para que no llorara o molestara. De esta manera, al cumplir los 6 años, Mary se había vuelto una niña tiránica y egoísta. La joven institutriz contratada para enseñarle a leer y escribir le tomó tal antipatía que a los 3 meses dejó su trabajo. Otro tanto ocurrió con las institutrices que la sucedieron y, si a Mary no le hubiera interesado verdaderamente aprender lo que decían los libros, ni siquiera habría aprendido a leer. Tenía casi 9 años cuando, una mañana de intenso calor, la niña despertó muy malhumorada. Se enfadó aún más al ver a su lado a una sirvienta que no era su aya. «¿Por qué has venido?», preguntó. «Yo no quiero que te quedes. Envíame a mi aya». La sirvienta, que estaba muy asustada, solo atinó a decirle que su aya no podría acudir. Mary se enfadó cada vez más y la sirvienta, cada vez más aterrada, solo atinaba a decir que la aya no podría venir a cuidar a la Mrs. Shahid. Esa mañana parecía estar ocurriendo algo misterioso y pesado en el aire. Nada era como de costumbre. Muchos empleados se habían ido y aquellos que Mary divisó corrían y escapaban con caras cenicientas y asustadas. Pero nadie decía a la niña lo que pasaba y tampoco su aya vino a verla. A medida que pasaba la mañana, Mary se sentía cada vez más sola. Salió al jardín y se puso a jugar bajo un árbol cercano a la casa. Allí, mientras fingía hacer ramos de hibiscos rojos, su enojo se fue intensificando y mientras decía por lo bajo todas aquellas palabras y nombres que le diría a su aya cuando apareciera, oyó hablar a su madre. Ella había salido al corredor y hablaba con voz extraña con un joven que más parecía un muchacho. Mary sabía que era un oficial recién llegado de Inglaterra. La niña los observó fijamente, en particular a su madre, a quien siempre admiraba cuando tenía la oportunidad. Puesto que la Mem Shahid, Mary a menudo la llamara así, era una mujer alta, delgada, de hermosos grandes y sonrientes ojos. Sus finas ropas parecían flotar y a Mary le hacía el efecto de que siempre estaba cubierta de encajes. Pero esa mañana sus ojos no sonreían, se hallaban asustados y se alzaban con expresión implorante hacia el joven a quien hablaba con voz extraña. «¿De verdad es tan seria la situación?», le oyó decir Mary. «Muy grave», contestó el joven. «Terrible, señora Lennox. Hace 2 semanas que usted debería haberse dirigido a las montañas». La Mam Shahid se retorció las manos. «Ya sé que debí haberlo hecho», exclamó. «Solo me quedé para asistir a esa tonta fiesta». «Oh, qué tonta fui». En ese momento,
Se oyó un fuerte y prolongado lamento que provenía de las habitaciones de los sirvientes. Mary comenzó a temblar de la cabeza a los pies. «¿Qué pasa? ¿Qué sucede?», preguntó la señora Lennox. «Alguien ha muerto», respondió el joven. «Usted no me dijo que había estallado entre sus sirvientes». «No lo sabía», contestó la Mam Saif. «Venga conmigo. Venga, venga». Y fueron corriendo al interior de la casa. A partir de allí, los hechos se sucedieron de forma terrible y Mary comprendió por fin el misterio de la mañana. Se había declarado una violenta epidemia de cólera y las personas morían por cientos. El aya se había indispuesto durante la noche y su muerte fue la causa del prolongado lamento de los sirvientes. Antes de finalizar el día, fallecieron otros empleados y los que quedaban vivos huyeron presas del terror. El pánico se extendía por toda la ciudad porque en casi todos los hogares había víctimas de la enfermedad. En medio de la confusión del día siguiente, Mary se ocultó en su habitación. Como nadie se acordó de ella, quedó en total ignorancia de los hechos que ocurrían en la casa. Durante muchas horas, estuvo en la más completa soledad. A intervalos durmió y lloró. En un momento se deslizó hasta el desierto comedor en busca de restos de comida. Ella solo sabía que había muchos enfermos en la casa y hasta ella llegaban, cada tanto, extraños y misteriosos sonidos. El desorden de las sillas y platos en el comedor indicaba que, por alguna razón, alguien los había empujado antes de levantarse de improviso. La niña comió algunas frutas y galletas y, como tenía sed, bebió un vaso de vino dulce que estaba allí a medio consumir. Se sintió adormecida y volvió a su dormitorio. Los gritos que venían de lejos y el ruido de pasos precipitados la asustaban, pero el vino le provocó tanto sueño que ya no podía mantener los ojos abiertos. Se recostó y durante varias horas durmió profundamente sin saber nada de lo que ocurría a su alrededor. Cuando despertó, se quedó tendida mirando al techo. Todo estaba en el más absoluto silencio. No se escuchaban ni voces ni pasos. Mary pensó que seguramente todos los enfermos se habrían mejorado ya y todos los problemas estarían ya solucionados. Se preguntó quién cuidaría de ella ahora que su aya había muerto. Se dijo que seguramente le buscarían otra. No lloró, pues no era una niña afectiva y nunca se preocupaba por los demás. Pero estaba asustada y resentida porque nadie se acordaba de su existencia. Sin embargo, pensaba, si los enfermos han mejorado, seguro alguien la recordaría y volvería a buscarla. Pero no llegó nadie, y a medida que pasaba el día, la casa seguía tan vacía y silenciosa. De repente oyó algo que se arrastraba bajo la estera. Se dio vuelta y observó a una pequeña serpiente que la miraba con ojos como grandes joyas. Mary no se asustó, pues sabía que ese pequeño animal no le haría ningún daño. Al contrario, parecía querer salir lo cuanto antes de la habitación y, en efecto, poco después se deslizó por debajo de la puerta y desapareció de su vista. «Qué extraño y silencioso está todo», se dijo. «Es como si en la casa no hubiera nadie más que la serpiente y yo». Casi al mismo tiempo, escuchó pasos que se acercaban. Eran pasos y voces de hombres que entraban en la casa hablando en voz baja. Nadie salió a recibirlos y parecía que eran ellos mismos quienes abrían puertas y ventanas y volvían a cerrarlas. «¡Oh, qué desolación!», oyó decir Mary. «Y esa preciosa mujer. Y parece que la niña también. Oí decir que había una niña, a pesar de que nadie la conoce». Cuando, unos minutos más tarde, abrieron la puerta de la habitación de Mary, ella estaba de pie. Los dos hombres vieron a una niña feucha y desagradable, con el entrecejo fruncido porque ya estaba empezando a sentir hambre y a sentirse abandonada. Uno de los primeros en descubrirla fue un oficial que Mary había visto en compañía de su padre. Parecía cansado y preocupado, mas, al verla,
se sorprendió tanto que dio un salto hacia atrás. «¡Barney!», gritó. «¡Oh, que Dios nos ampare! En un lugar como este hay una niña». «¿Quién eres?». «Soy Mary Lennox», dijo Mary, enderezándose. Ella pensó que aquel hombre era muy maleducado al llamar a la casa de su padre un lugar como este. «Me quedé dormida cuando todos se enfermaron de cólera y recién despierto. ¿Por qué nadie ha venido a buscarme?». «Es la niña que nadie conocía», exclamó el hombre, volviéndose a sus compañeros. «Oh, se han olvidado de ella». «¿Por qué se han olvidado de mí?», dijo Mary, golpeando el suelo con los pies. «¿Por qué no viene nadie?». El joven llamado Barney la miró con pena y Mary pensó que había parpadeado, como para ocultar una lágrima. «Oh, pobre pequeñita, no ha quedado nadie que pueda venir». De esta extraña manera, Mary descubrió que ya no tenía padre ni madre. Habían muerto durante la noche y los habían sacado rápidamente de la casa. Los sirvientes que habían sobrevivido a la enfermedad abandonaron el lugar sin acordarse para nada de la presencia de la Mrs. Syfe. Era por eso que la casa parecía tan quieta y silenciosa. Era verdad que en ella solo estaban Mary y la serpiente. El jardín secreto, de Frances Hudson Burnett. Capítulo 2. Mary parte a Inglaterra. Como Mary apenas conocía a su madre, era difícil que le tuviera mucho cariño, y ahora que ella no existía, no le hacía falta. Seguramente, una niña un poco mayor se habría inquietado al quedar sola, pero Mary era muy pequeña. Además, estaba acostumbrada a tener a su alrededor personas que cuidaran de ella, y dio por descontado que seguirían haciéndolo. Como era una niña ensimismada, al quedar sin familia, centró su atención mucho más en sí misma. Su única preocupación era saber si en la casa en la que iría a vivir encontraría gente amable que le diera todo lo que ella pidiera, como ocurría en tiempos de su aya y de los sirvientes hindúes. Desde un comienzo, ella supo que su estancia en casa del pastor inglés a donde la habían conducido sería corta. No le gustó el lugar. El pastor era pobre y tenía 5 hijos más o menos de la misma edad que se peleaban constantemente. Además, a Mary no le gustaba el desorden que había en la casa. Se comportó de forma tan desagradable que a los 2 días ninguno de los niños quería jugar con ella. Al finalizar la semana, uno de los niños le dijo que la llevarían a Inglaterra a vivir en casa de su tío, Archibald Craven. A Mary le agradó la noticia, a pesar de que no sabía nada de su familia. «Mis padres dicen que vive en una grande y desolada casa en medio del campo», dijo el niño. «Nunca recibe visitas y nunca quiere ver a nadie, es un jorobado horrible». «No lo creo», dijo Mary. Le volvió la espalda y se tapó los oídos para no escuchar nada más del asunto. En los días que siguieron, ella pensó mucho en su futuro en casa de su tío. Sin embargo, el día que le anunciaron que navegaría a Inglaterra, fingió que no le interesaba nada de lo que decían. Su actitud desconcertó a la familia del pastor. La señora procuró mostrarse cariñosa e incluso quiso darle un beso de despedida, pero Mary le quitó la cara. Es probable que si sus padres se hubiesen interesado por ellas, Mary se habría aprendido a comportar con quienes la rodeaban. Pero la indiferencia con la que siempre la trataron y el mismo hecho de que muchas personas ni siquiera conocían su existencia habían marcado su carácter. Mary efectuó su larga travesía a Inglaterra al cuidado de una señora inglesa que llevaba a sus hijos al colegio. En Londres la esperaba la señora Medlock, ama de llaves de Mr. Craven, en cuya compañía haría el viaje hasta la casa de su tío. La señora Medlock era una mujer grande, de rojas mejillas y vivos ojos negros. A Mary no le simpatizó, lo que no era de extrañar,
porque generalmente no le gustaba a ninguna persona. A su vez, al ama de llaves tampoco le simpatizó la niña. Entretanto, Mary sentía enorme curiosidad acerca del lugar al que se dirigían. ¿Qué clase de lugar sería? ¿Le gustaría? ¿Qué era ser jorobado? Ella no conocía ninguno, o quizá no existían en la India. Desde que Mary vivía en casas ajenas y no contaba con su aya, se sentía muy sola. A menudo le venían a la mente preguntas que nunca antes se le habían ocurrido. Se preguntaba por qué, a diferencia de otros niños, sus padres nunca le habían mostrado cariño. Solo contaba con los sirvientes hindúes, comida y vestido, pero a nadie le importaba a ella. Cuando subieron al tren que las llevaría al campo, Mary se sentó en una esquina del compartimento con expresión aburrida y preocupada. No tenía nada para leer, por lo que juntó sus pequeñas y enguantadas manos sobre la falda. Sus vestidos negros la hacían verse más amarilla que de costumbre, y su pelo claro sobresalía, flácido, debajo de su negro sombrero. Pocas veces he visto a una niña de aspecto tan malhumorado, pensó la señora Medlock. Ella no estaba acostumbrada a ver que niñas de la edad de Mary se sentaran rígidas sin hacer nada. Al fin, cansada de observar, el ama de llaves habló con voz dura pero animadamente. «Supongo que debo prevenirla», dijo. «La llevo a un lugar bastante extraño». Mary no contestó y la señora Medlock se desconcertó ante la pared de indiferencia que demostraba la niña. Luego de un momento, continuó. «Es un lugar extraño, deprimente, pero en cierto modo muy hermoso. Mr. Craven está orgulloso de su propiedad y la quiere, aunque de un modo un poco melancólico. La casa, construida al borde del páramo, fue edificada allí hace 600 años. Tiene casi 100 habitaciones, aunque la mayoría está cerrada con llave. Hay hermosas pinturas y valiosos muebles que han estado allí por años. A su alrededor se extiende un enorme parque con flores y árboles cuyas ramas en ocasiones rozan la tierra». La señora Medlock se calló y repentinamente dijo: «Pero no hay nada más». Mary, sin querer, había escuchado. La descripción de la casa le interesó, pues difería de todo cuanto ella había conocido hasta el momento. Además, lo nuevo siempre le atraía, pero no quiso demostrar su interés y se cubrió de indiferencia. Su aparente indiferencia era una de las cosas más desagradables de su temperamento. «Bueno», dijo la señora Medlock, «¿qué le parece?» «No lo sé, no conozco esas clases de lugares», dijo Mary. La explicación hizo reír a la vieja señora. «Oh, por favor, si parece el comentario de una persona mayor», exclamó la señora Medlock. «¿Es que no le interesa?» «La verdad es que no importa si me interesa o no», dijo Mary. «Tiene razón», dijo la señora Medlock. «No entiendo por qué la han traído a vivir a Misselthwaite Manor, a no ser que para Mr. Craven sea la solución más sencilla. Él no se molestará por usted, se lo aseguro. Nunca se ha incomodado por nadie». Repentinamente se detuvo, como si recordara algo que no debía mencionar. «Él tiene la espalda torcida», dijo finalmente. «Eso hizo de él un joven amargado a pesar de su dinero y de su hermosa casa. Solo cambió cuando se casó». Aun cuando Mary no quería demostrar interés por lo que la señora Medlock le contaba, la miró con sorpresa. Jamás pensó que el jorobado fuera casado. Al advertir su mirada de atención, el ama de llaves continuó su relato. A ella le gustaba hablar y esta era una buena manera de acortar el trayecto. Era una buena, hermosa y dulce mujer, y él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Nadie pensó que esa mujer pudiera casarse con él, pero lo hizo. Incluso hubo personas que pensaron que ella se casaba con él por su dinero, pero yo estoy segura de que no fue así. Cuando ella murió, Mary dio un salto involuntario. «Ah, ¿falleció?», exclamó sin quererlo. En ese momento,
la niña recordó un cuento que había leído. Este trataba de un jorobado y una hermosa princesa, por lo que Mary sintió una gran pena por el señor Craven. Sí, murió, dijo la señora Medlock. La muerte de su esposa lo convirtió en un hombre muy extraño. Ahora se encierra en Misselthwaite y no quiere ver a nadie. Se pasa la mayor parte del tiempo viajando y cuando está en casa se encierra en el ala oeste y no deja entrar a nadie, salvo al viejo Fisher, que lo cuidó de niño y conoce su manera de ser. Parecía la historia salida de un libro y la niña quedó muy deprimida. La perspectiva de vivir en casa de su tío habría sido más alentadora si la hermosa señora aún viviera. No espere ver al señor Craven, porque le apuesto 10-1 a que no lo verá. Tampoco espere encontrar a personas con quienes hablar. Tendrá que jugar sola. Se le indicarán las habitaciones que puede usar, pero el jardín es lo suficientemente grande para usted. Además, no podrá deambular ni husmear dentro de la casa. El señor Craven no lo aceptará. Yo no tengo intenciones de husmear, dijo la pequeña Mary con amargura. En un momento determinado, había empezado a sentir una gran compasión por su tío, pero ante las explicaciones del ama de llaves dejó de sentir lástima y pensó que bien tenía merecido lo que le había sucedido. Resentida, dio vuelta la cara hacia la ventanilla del tren, la cual era azotada por una lluvia gris. Ante sus ojos, el paisaje se volvía cada vez más oscuro y al observarlo, sus ojos se fueron cerrando poco a poco hasta que se quedó dormida. El jardín secreto de Frances Hudson Burnett. Capítulo 3. A través del páramo. Mary durmió largamente y despertó solo en el momento en que la señora Medlock le ofrecía pollo, carne fría, pan y mantequilla que había comprado en una de las estaciones. Poco después, la niña volvió a dormirse en su rincón, remecida por el monótono caer de la lluvia contra el vidrio. Ya empezaba a oscurecer y el tren se había detenido cuando sintió que la señora Medlock la remecía. «¡Despierte!», dijo. «Ya es hora de que abra los ojos. Estamos en la estación de Thwaite y debemos bajar del tren, aunque todavía tenemos un largo trayecto por recorrer». La estación era pequeña, y al parecer ellas fueron las únicas pasajeras que descendieron. El jefe de la estación se acercó amablemente a saludarlas y les dijo: «El carruaje las está esperando». Frente a la plataforma, las estaba esperando una berlina. A Mary le gustó mucho el carruaje, igual que el elegante criado que le ayudó a subir y que luego de cerrar la puerta se situó junto al cochero. A la niña también le gustó el cómodo, confortante y recolchado asiento del carruaje, pero como no quería volver a dormirse, decidió mirar por la ventana, ansiosa de observar el camino que la llevaría hacia aquel lugar tan extraño al que se dirigían. El ama de llaves se había quedado silenciosa. Aunque no era tímida ni aprensiva, Mary estaba asustada y sentía cierta aprensión por lo que podía sucederle en una casa construida al borde del páramo y con 100 habitaciones, la gran mayoría cerradas bajo llave. Repentinamente le preguntó a su acompañante: «¿Qué es un páramo?». «Si en 10 minutos más mira por la ventana lo verá», contestó la mujer. «Antes de llegar a la casa, tenemos que recorrer unas 5 millas a través del páramo de Misselth. Sin embargo, para ese entonces estará oscuro y no podrá apreciarlo con claridad, pero algo podrá ver». La niña no hizo más preguntas. En la oscuridad de su rincón, se limitó a no despegar los ojos de la ventana. A través de ella, podía verse parte del camino que recorrían, ayudada por los rayos de luz que proyectaba el carruaje. Luego de salir de la estación, atravesaron un pueblecito de casas blanqueadas en las que se podía ver las luces de la taberna. Pronto pasaron por la iglesia, por la casa parroquial y cruzaron 1 o 2 tiendas
en cuyos escaparates se exhibían juguetes, dulces y varios artículos. Al dejar el pueblo, tomaron la carretera a cuyos lados solo se veían setos y árboles. Nada más despertó el interés de Mary a todo lo largo del camino, que le pareció muy largo. Poco después, los caballos cambiaron de paso. Ahora marchaban con lentitud, como si fueran subiendo un cerro. Unos momentos más tarde, incluso los árboles y los setos habían desaparecido. Como Mary no podía ver nada más, a excepción de la oscuridad que la rodeaba, se inclinó hacia adelante y pegó su cara al vidrio. En ese momento, el carruaje se sacudió. Seguro que ya llegamos al páramo, dijo la señora Medlock. Los faroles proyectaban una luz amarillenta que alumbraba el áspero camino que parecía haber sido abierto entre matorrales y que se extendiera hacia el infinito. Mientras tanto, el viento provocaba un ruido salvaje e impetuoso. «Esto no es el mar, ¿verdad?», preguntó Mary volviéndose hacia su compañera. «No, no lo es», contestó el ama de llaves. «Ni es campo ni pradera, solo millas y millas de tierra yerma en la cual nada crece, excepto el brezo, el tojo y la retama. Aquí viven solo algunos caballos y ovejas». «Siento una sensación como si estuviera en medio del mar. Al menos parece que lo fuera», dijo Mary. «Es el viento que sopla entre los matorrales», dijo la señora Medlock. «A mí me parece salvaje y monótono, pero para muchas personas este lugar es hermoso, especialmente cuando florece el brezo». Por largo tiempo siguieron su camino en medio de la oscuridad y aunque la lluvia se detuvo, alrededor del carruaje soplaban ráfagas de viento que emitían extraños sonidos. El camino subía y bajaba y en varias ocasiones el coche cruzó pequeños puentes en los cuales, debajo de ellos, corría el agua vertiginosamente. Mary tenía la impresión de que el camino no terminaría nunca y que el gran páramo era un ancho y extenso océano que cruzaban sobre una franja de tierra seca. «No me gusta, de verdad no me gusta», se dijo, apretando firmemente sus delgados labios. Al fin, después de subir una pequeña loma, atisbaron una luz. El ama de llaves suspiró con alivio. Poco más tarde, el carruaje traspasaba las rejas del parque, pero aún quedaban 2 millas por recorrer antes de llegar a la casa. La entrada principal estaba bordeada de árboles cuyas ramas se entrelazaban en la cima, dando la impresión de una larga bóveda. Al salir de aquella oscura avenida, el carruaje se detuvo enfrente de una gran casa no muy alta, que parecía estar rodeada por un enorme patio de piedras. Al principio Mary pensó que la casa estaba oscura, pero al bajar del carruaje vio una pequeña luz que alumbraba el segundo piso. La puerta principal estaba formada por curiosos paneles de roble tachonados de clavos y barras de hierro. Entraron al vestíbulo. Una débil luz daba una sensación irreal a los rostros de los retratos que colgaban en las paredes y a las armaduras que lo adornaban. Mary prefirió no mirarlos. De pie sobre el suelo de piedra, la niña se veía más pequeña y exigua que nunca y ella, a su vez, se sentía insignificante. Un hombre pulcro y delgado les esperaba junto al empleado que les abrió la puerta. «Deberá llevarla a su habitación», dijo con voz ronca a la señora Medlock. «Él no quiere verla, porque parte mañana a Londres». «Muy bien, señor Fisher», contestó el ama de llaves. «Siempre puedo actuar bien cuando sé lo que se espera de mí». «Lo que se espera de usted, señora Medlock», dijo el señor Fisher, «es que trate de no molestar al señor y que evite que él vea lo que no quiere ver». Luego de estas palabras, Mary Lennox fue llevada al segundo piso a través de una ancha escala. Luego de recorrer un largo pasillo, llegó ante una puerta abierta. Adentro la esperaban el fuego encendido y la cena servida. El ama de llaves le dijo sin ningún miramiento: «Bien, aquí la dejo. Esta habitación y la que sigue
son los lugares en donde usted vivirá, y no olvide, no debe moverse de ellas. Y así fue como Mary Lennox llegó a Misselthwaite Manor. Nunca en su vida se había sentido más contrariada. El jardín secreto de Frances Hudson Burnett. Capítulo 4. Marta. A la mañana siguiente, Mary despertó al escuchar el ruido que hacía una joven criada al limpiar la parrilla de la chimenea. Por unos minutos la observó. Luego inspeccionó la habitación. Jamás había estado en un cuarto tan tenebroso y raro. Las grandes paredes estaban cubiertas por viejas tapicerías en las que, bajo los árboles, se veían personas fantásticamente vestidas y de fondo las torres de un castillo. Al mirarlas, Mary sintió la impresión de que ella también formaba parte de la escena. Al observar por la ventana, vio un paisaje lóbrego que se extendía hacia lo alto y que parecía un mar violáceo e interminable. «¿Qué es eso?», preguntó Mary, apuntando hacia la ventana. Marta, la joven criada, se enderezó y respondió: «Es el páramo. ¿Le gusta?». «No, lo odio», dijo Mary. «Y eso le sucede porque no está acostumbrada a él», replicó Marta, volviendo a la parrilla. «Ahora le parece lóbrego y desolado, pero algún día le gustará». «¿Le gusta a usted?», preguntó Mary. «Oh, sí», dijo Marta. «Me encanta», respondió alegremente y volvió a la parrilla. «A mí no me parece desolado. Además, veo en él miles de cosas y tiene un perfume muy agradable. Es precioso en primavera, lo mismo que en verano cuando el brezo florece y huele a miel. Hay tanto aire fresco que el cielo se ve muy alto. Entre tanto las ovejas hacen travesuras saltando y cantando. Jamás viviría en otro lugar que no fuera aquí». Mary la escuchaba perpleja. Los sirvientes eran muy diferentes en la India. Jamás hablaban así a sus amos. Se les ordenaba trabajar y nunca preguntaban el por qué. Además, ella nunca había dicho a un sirviente por favor ni tampoco gracias y acostumbraba a maltratar a su aya. Ahora se preguntaba, ¿qué haría esta muchacha si ella la trataba así? Marta era una muchacha sonrosada y regordeta, con cara de buena persona, pero, y al mismo tiempo, tenía un aspecto decidido y era muy posible que no se dejara maltratar por una niña y que hasta le pegara si ella se comportaba así. «Usted es una criada muy rara», dijo Mary altaneramente. Riendo, sin perder su buen humor, Marta se sentó en el suelo sobre los talones con la escobilla en la mano. «Ya lo sé. Sé que si hubiera una señora en Misselthwaite, no se me habría permitido ser una de las criadas. Solo me habrían dado trabajo en el lavadero. Sé que no soy bien educada, pero esta casa tampoco es cordiente. A excepción del señor Fisher y de la señora Medlock, nadie lleva las riendas de la casa. Al señor Craven no le interesa lo que sucede aquí y además, generalmente está de viaje. Mi puesto se lo debo a la bondad de la señora Medlock». «¿Va a ser mi criada?», preguntó Mary, con la misma voz imperiosa que usaba en la India. Marta siguió restregando la parrilla. «Soy la criada de la señora Medlock», dijo con voz firme, «y ella a su vez lo es de Mr. Craven. Pero sí, en algunas ocasiones seré su criada, aunque estoy segura de que no necesitará mucha ayuda». «¿Pero quién me ayudará a vestirme?», preguntó Mary. «¿Es que no puede vestirse sola?», dijo Marta, mirándola fijamente. «Por cierto que no», dijo Mary muy indignada. «Nunca lo he hecho. Naturalmente mi aya era quien me vestía». «Bueno, ya es tiempo de que aprenda», dijo Marta, sin darse cuenta de su insolencia. «No hay duda de que le hará muy bien.
Mi mamá dice que algunos hijos de señores son tontos porque tienen empleados que los visten, los bañan y los llevan de paseo como si fueran títeres. Es diferente en la India, dijo Mary, indignada. Casi no podía tolerar lo que oía. Sin embargo, Marta no se abrumaba con facilidad. No dudo que sea diferente en la India. Quizá eso se deba a la gran cantidad de gente de color que vive ahí. Cuando supe que usted venía de la India, yo pensé que era de color. Mary se sentó furiosa en la cama. ¿Qué? ¿Creyó que yo era una nativa? Hija de cerdos. Marta la miró muy colorada. ¿A quién cree que está insultando?, dijo. No debe molestarse por lo que he dicho. Jamás he tenido nada en contra de las personas de color, porque jamás he visto uno. Esta mañana, cuando vine a encender el fuego, me acerqué de puntillas hasta su cama y levanté la sábana para verla bien. Ahí estaba usted, tan blanca como yo, aunque su cara tiene un color un poco amarillo. Mary ni siquiera trató de controlar su rabia y humillación. Estaba muy indignada, pero al mismo tiempo se sentía tan desamparada que ante la sincera mirada de la buena criada, su sentimiento de soledad creció. Se tiró boca abajo en la cama y comenzó a sollozar tan desesperadamente que la buena Marta, un poco asustada y llena de compasión, se acercó a la cama y le dijo: no llore, por favor, deje de llorar. No sabía que le estaba disgustando. Le pido perdón. Usted tiene razón. Tal como usted dijo, yo no sé nada de nada. Le pido perdón, por favor, deje de llorar. Las consoladoras palabras de la buena joven tuvieron un buen efecto. Al poco rato, Mary dejó de llorar y se quedó quieta. Marta la miró, llena de alivio. «Ya es hora de levantarse», le dijo. «La señora Medlock me ordenó traerle su bandeja del desayuno que está en la otra sala, que ha sido especialmente arreglada para usted. Ahora levántese y le ayudaré con los botones, que estoy segura que es lo único que no puede hacer sola». Cuando por fin Mary decidió levantarse, observó que los vestidos que Marta había sacado del ropero para ella no eran los que usaba al llegar. «Esos no son mis vestidos, los míos son negros», dijo. «Estos son los vestidos que deberá ponerse», dijo Marta. «Mr. Craven ordenó a la señora Medlock que los comprara para usted en Londres. Él no quiere verla vestida de negro vagando por la casa como alma en pena. Haría que la casa se viera más triste de lo que es. Mi madre, que siempre sabe lo que se tiene que hacer, opina que él tiene la razón. A él no le gusta el negro». «A mí tampoco me gustan las cosas negras», dijo Mary. Marta, acostumbrada a abotonar a sus hermanitas, jamás había visto una niña que se mantuviera inmóvil para que la vistieran, como si no tuviera pies ni manos. «¿Por qué no se pone los zapatos usted sola?», dijo cuando Mary extendió el pie. «Mi aya lo hacía», dijo Mary. Esa era la costumbre. Continuamente usaba esas palabras en la India, pues sabía que al decirlas se terminaban las discusiones. Mas ahora comprendía que en Miss of Waite Manor le enseñarían nuevas cosas, como ponerse los zapatos y los calcetines y levantar las prendas esparcidas por el suelo. Si Marta hubiera sido una criada mejor entrenada, posiblemente habría adoptado una actitud mucho más sumisa y respetuosa y habría ayudado mucho más a la niña. Pero ella era solo una muchacha criada en una rústica cabaña de Yorkshire, con un enjambre de hermanos que aprendían desde muy jóvenes a cuidar de sí mismos. Por otro lado, si Mary Lennox hubiera sido una niña mejor predispuesta y más dispuesta a entretenerse, habría escuchado con simpatía la soltura con que Marta hablaba de sus cosas. Sin embargo, la observaba perpleja y no comprendía las libertades que se tomara. Al principio no le interesó la bondadosa y familiar charla de la joven criada. Sin embargo, poco a poco fue fijando en ella su atención. «Si usted los viera», decía Marta, «somos 12 y mi padre gana 16 chelines a la semana.
Mi madre tiene que hacer milagros para dar a todos mis hermanos su plato de avena. Como ellos juegan y se revuelcan todo el día en el páramo, mamá dice que el aire los engorda y que comen pasto como los caballos. Mi hermano Deacon tiene 12 años y tiene su propio caballito. ¿De dónde lo sacó?, preguntó Mary. Oh, lo encontró en el páramo. Cuando eran pequeñitos se hicieron amigos y ahora lo sigue y hasta deja que se suba sobre él. Deacon es muy amable con los animales y ellos los quieren mucho. Mary jamás había tenido su propio animal regalón, aunque siempre había querido tener uno. Así, comenzó a interesarse por Deacon como jamás se había interesado por nadie, y este fue un sentimiento muy beneficioso para la niña. Al pasar a la habitación contigua para tomar desayuno, vio que en la sala que según Marta habían transformado para ella, no había nada con lo que un niño pudiera entretenerse. Las paredes estaban cubiertas de viejos y tenebrosos cuadros y la sala estaba rodeada de pesadas sillas de roble. En la mesa, en el centro de la sala, la esperaba una bandeja con un suculento desayuno, mas como Mary era una persona de escaso apetito, miró con indiferencia el plato que Marta le ofrecía. «No quiero», dijo Mary. «¿Que no quiere su plato de avena?», preguntó incrédula Marta. «No». «Quiere decir que no sabe lo buena que es. Si lo desea puede agregarle un poco de melaza o azúcar». «No lo quiero», repitió Mary. Dijo la buena criada. «No puedo permitir que se pierda la buena comida. Si mis hermanos estuvieran en su lugar, ya se la habrían comido». «¿Por qué?», preguntó fríamente Mary. «¿Por qué?», replicó Marta. «Porque nunca tienen sus estómagos llenos. Están siempre tan hambrientos como los jóvenes halcones o los zorros». «Yo no sé lo que es tener hambre», dijo Mary con la frialdad que da la ignorancia. Marta la miró indignada. «Pues le haría muy bien saberlo», dijo. «Yo no tengo paciencia con la gente que solo se sienta y mira la buena comida». Cómo me gustaría que Deacon o mis otros hermanos pudieran tener esta rica avena en sus estómagos. «¿Y por qué no se la lleva?», preguntó Mary. «No es mía», replicó Marta firmemente. «Además, hoy no es mi día de salida. Salgo una vez al mes y voy a mi casa a ayudar a mi mamá con la limpieza. Así ella puede tener un día de descanso». Mary tomó solo un poco de té y comió una pequeña tostada con mermelada. «Abríguese y salga a jugar afuera», le dijo Marta. «Le hará bien y volverá con apetito». Mary se asomó por la ventana. Vio jardines, senderos y enormes árboles, pero el día estaba lóbrego y ventoso. «¿Ir fuera? ¿Por qué debo salir en un día como este?». «Bueno, si no quiere ir fuera, tendrá que quedarse aquí, y no veo en qué pueda entretenerse». La niña miró a su alrededor y consideró que Marta tenía razón. Cuando habían preparado las habitaciones para ella, la señora Medlock nunca había pensado en buscar entretenciones para un niño. Sin lugar a dudas, sería mejor ir afuera e mirar al jardín. «¿Quién irá conmigo?», preguntó. Marta la quedó mirando. «Tendrá que ir sola. Pronto aprenderá a jugar como los niños que no tienen hermanos. Por ejemplo, Deacon se pasa todo el día dando vueltas por el páramo. Así fue como se hizo amigo del caballo. También tiene una oveja que lo reconoce y pájaros que comen de sus manos. Aunque tenga hambre, siempre aparta unas migas para sus regalones». Sin darse cuenta, el oír a mencionar a Deacon fue lo que impulsó a Mary a salir. En el jardín habría pájaros, no así caballos y ovejas, pero los pájaros serían distintos a los de la India y ella se entretendría mirándolos. Marta le entregó el abrigo, el sombrero y un par de botas resistentes y le indicó cómo llegar a la planta baja para salir al jardín. «En verano es precioso, todo florece, pero en esta época nada ha florecido aún», dijo la joven mientras le enseñaba el jardín. Luego de un momento vaciló y dijo: uno de los jardines está cerrado. Desde hace 10 años nadie ha entrado allí».
Sin querer, Mary le preguntó: ¿por qué? Otra puerta cerrada, además de las innumerables habitaciones de esta extraña casa. El señor Craven lo mandó cerrar, desde que su esposa murió tan repentinamente. Era su jardín y Mr. Craven no quiso que nadie más entrara en él. Ese día cavó un hoyo y enterró la llave. Ahora, perdóneme, la señora Medlock me está llamando. Al quedar sola, Mary caminó hacia los arbustos pensando en el jardín al que nadie podía entrar. Se preguntaba si aún quedarían flores vivas en él. Al poco rato, encontró grandes árboles y tortuosos senderos de bordes recortados. Había numerosos árboles, espacios vacíos y macizos de hojas perennes cortados en diferentes formas. También encontró una gran pileta, en cuyo centro había una vieja fuente, de la cual ya no manaba agua. Sin dudas, este no era el jardín prohibido. Mary siguió caminando, pensando siempre en el jardín prohibido. Pero, ¿cómo se podía impedir la entrada a un jardín? Al final del sendero, descubrió una gran pared que parecía estar totalmente cubierta por una enredadera. Como Mary no conocía los jardines ingleses, no sabía que esa pared cercaba el huerto en donde se cultivaban frutas y verduras. Al fondo de la pared verde destacaba una enorme puerta, también verde, y al atravesarla, Mary descubrió, uno tras otro, jardines amurallados en los que se cultivaban verduras y árboles frutales, y también incluso verduras cultivadas bajo grandes campanas de vidrio. A ella no le gustó el lugar, pero quizá, pensó, cambiaría de aspecto con el verdor del verano. En aquel momento, un hombre de edad, con una pala al hombro, atravesó la puerta. Miró muy sorprendido a la niña y se tocó la gorra a manera de saludo. Su expresión era arisca, como si no estuviera muy contento de verla. Ella, por su parte, al sentirse observada, adoptó su habitual expresión malhumorada. «¿Qué lugar es este?», preguntó. «El huerto», respondió el viejo. «¿Y qué es eso?», preguntó Mary, apuntando a otra puerta verde. «Otros huertos», contestó el viejo de mala manera. «¿Puedo entrar en ellos?», volvió a preguntar. «Si lo desea, pero no hay nada que ver». Mary no respondió. Continuó caminando por el sendero y descubrió varios jardines igual al primero. Al fin encontró una puerta cerrada y, como no era tímida y hacía siempre lo que quería, la abrió con la esperanza de encontrar el jardín secreto. Se encontró rodeada de árboles frutales. Sin embargo, vio que por sobre la muralla se divisaban las copas de otros árboles, lo que daba la impresión de que existía otro jardín detrás del muro. Afanosamente recorrió los senderos que los circundaban, buscando infructuosamente una puerta. Se quedó quieta y observó la rama de los árboles. Ahí, posado en una de las ramas más altas, había un pajarito de pecho colorado. Como si quisiera llamarla, el pajarito comenzó a cantar su canción de invierno. Ella lo escuchó con atención y, por alguna razón, su amistoso canto y su silbido le provocaron una gran sensación de felicidad. La casa de su tío, el raso páramo y los grandes y desolados jardines habían hecho que Mary se sintiera más sola que nunca. Probablemente, si Mary hubiera sido una niña querida por las personas que la rodeaban, las actuales circunstancias le habrían destrozado el corazón. Mas, como era una niña sin afectos, solo la abrumaba la gran desolación. Por eso fue que el amistoso canto del pajarito hizo aparecer una sonrisa en su agrio rostro. Se quedó escuchándolo hasta que voló y desapareció tras la muralla. Mary se preguntó si volvería a ver a ese pajarito que parecía vivir en el jardín misterioso. Probablemente, la enorme curiosidad que sentía por ese jardín se debía a que no tenía otra cosa que hacer. Una y otra vez se preguntaba cuáles habían sido las razones por las cuales su tío enterró la llave.
Tampoco entendía cuál sería la relación entre el amor tan grande hacia su mujer y ese odio hacia aquel jardín. También se preguntaba cuál sería su actitud cuando se encontrara por primera vez con su tío. Sabía que ella no sería de su agrado y probablemente a ella tampoco le gustaría a él. Sin embargo, pensaba que al tenerlo frente a frente, se quedaría muda frente a él, aunque deseara más que nunca preguntarle por qué había actuado de manera tan extraña. Repentinamente, recordó al pajarito posado en la rama del árbol. «Estoy segura de que este árbol pertenece al jardín secreto», se dijo. «Lo rodea una muralla y no existe puerta». Con este pensamiento, volvió donde el viejo jardinero que continuaba cavando. Se detuvo a su lado y lo observó con atención, pero él no se dio por aludido hasta que ella le habló. «He estado en los otros jardines», dijo. «Nadie se lo impide», contestó bruscamente el hombre. «También fui al huerto». «Ahí no hay perro que la muerda». «¿No existe otra puerta hacia el otro jardín?», volvió a decir Mary. «¿Qué jardín?», preguntó el hombre con voz brusca, deteniendo un momento su trabajo. «El que se encuentra al otro lado de la muralla del huerto», dijo Mary. Para su sorpresa, la cara del viejo cambió de expresión. Una sonrisa que se expandía por su cara la hicieron darse cuenta de cuán agradable eran las personas que sonreían. Ella nunca lo había pensado. El jardinero comenzó a emitir un silbido suavemente y entonces ocurrió algo maravilloso. Mary sintió el aleteo del pajarito que volaba hacia ellos hasta posarse en la tierra, muy cerca del pie del jardinero. «Aquí está», dijo el viejo riendo entre dientes y luego, hablando al pajarito como si lo hiciera con una persona, le preguntó: «¿Dónde has estado, bandido descarado? No te he visto en todo el día». «¿Es que has estado cortejando, aunque todavía no es la estación?». El pajarito miró al viejo con sus ojos negros y brillantes como cuentas. La manera en que el hombre lo trataba le era familiar y no sentía miedo. Mary se puso muy contenta al ver lo bonito que era, con su cuerpo redondo, su pico delicado y sus esbeltas patitas. Casi parecía una persona. «¿Viene cada vez que lo llama?», preguntó casi en un susurro. «Por cierto que sí. Lo conozco desde que era un crío. Vivía en el otro lado de la muralla y un día voló del nido, pero estaba tan débil que por varios días no pudo volver. Cuando regresó, el resto de la cría se había dispersado. Se encontró solo y volvió conmigo. Así fue como nos hicimos amigos». «¿Qué clase de pájaro es?», preguntó Mary. «Es un petirrojo», dijo el jardinero. «Son tan amistosos como los perros. Es por eso que nos avenimos. Además, son muy curiosos. Mire cómo picotea a nuestro alrededor. Él sabe que estamos hablando de él». Era extraño ver con cuánto orgullo y cariño miraba el viejo al pajarito. Mientras éste picoteaba trabajosamente el suelo, cada tanto se paraba a mirar a la niña, como si la estuviera estudiando y pudiera conocerla de esa manera mucho mejor. Mary experimentó un sentimiento extraño. «¿A dónde voló el resto de la cría?». «¿Quién puede saberlo? Los padres los sacan del nido y se dispersan antes de que uno se dé cuenta. Por eso él está solo». Mary sintió un sentimiento muy extraño. Se acercó al pajarito, lo miró de forma penetrante y le dijo: «Yo también estoy sola». Antes, Mary no sabía que este sentimiento de soledad la enojaba y la amargaba, pero ahora, mirando a aquel petirrojo, lo entendió. El jardinero los observó por unos momentos y luego volvió a cavar. «¿Cuál es su nombre?», preguntó Mary. «Ben Weatherstaff», dijo el jardinero, y luego agregó:
Yo también me siento solo cuando el pelirrojo no está conmigo. Es el único amigo que tengo. Yo tampoco tengo amigos, dijo Mary. Nunca los he tenido y jamás he jugado con otros niños. Las personas de Yorkshire tienen la costumbre de decir siempre lo que piensan, y el viejo Ben, oriundo de la zona, dijo sin ambajes: Usted y yo tenemos varias cosas en común. No somos agraciados, miramos de manera arisca y le puedo asegurar que los dos tenemos mal carácter. Esto sí que era hablar con la verdad, y Mary Lennox nunca había oído que alguien le dijera tantas verdades. Nunca antes había pensado en cómo era ella. Solamente ahora se preguntaba si sería tan poco atractiva como el señor Weatherstaff, y si, antes de conocer al petirrojo, sería tan amargada como él. ¿Realmente tenía ella tan mal carácter? Ante tantas dudas, se sintió incómoda. Se volvió al escuchar un claro batir de alas. Era el petirrojo que, posado en una rama de un manzano, irrumpía en una nueva canción. Al oírlo, Ben rió a carcajadas. ¿Por qué hizo eso?, preguntó Mary. Él acaba de decidir que quiere ser su amigo, dijo el viejo jardinero. No hay duda que le ha tomado cariño. ¿A mí?, preguntó Mary, acercándose suavemente hacia el petirrojo. ¿Quieres ser mi amigo?, le dijo al pajarito, como si hablara con una persona. ¿Quieres, por favor? Esta vez, ella no hablaba con una voz imperiosa. Al contrario, su voz era tan suave, apremiante y persuasiva que Ben Weatherstaff quedó sorprendido. «Vaya», exclamó, «si es tan encantadora como cualquier niña, incluso diría que habla como Deacon con sus regalones en el páramo». «¿Usted conoce a Deacon?», preguntó Mary. Él vaga por estos lugares y todos lo conocen. Las zarzamoras y las campanillas saben quién es él. Incluso los zorros le muestran sus carnadas y las alondras no le esconden sus huevos. A Mary le hubiera gustado hacer más preguntas, pues sentía tanta curiosidad por Deacon como por el jardín secreto, pero en ese momento el petirrojo terminó su canción y, extendiendo sus alas, una vez más voló lejos. «Acaba de volar sobre la muralla del jardín sin puerta», exclamó Mary. «Él nació y vive ahí», dijo el viejo Ben. «Es posible que ahora esté cortejando a una petirroja entre las ramas del rosal». «¿Rosas? ¿Hay rosas ahí?». «Las había hace 10 años», murmuró el viejo Ben y comenzó a cavar. «Me gustaría verlas», dijo Mary, pero la cara del viejo Ben reflejó una expresión tan antisocial como la que había tenido cuando lo conoció. «Había hace 10 años». «¿Pero es que no hay puerta?», dijo Mary. «Tiene que haber alguna entrada, alguna puerta». «No hay puerta y nadie la ha visto. Además, esto no le concierne a usted», dijo el viejo Ben. «Ahora haga el favor de ir a jugar y no ande metiendo las narices donde no la llaman». Dejó de cavar y se echó la pala al hombro y se alejó, sin siquiera darle una mirada para despedirse de ella.